Los últimos datos del Ministerio del Interior reflejan un aumento de la delincuencia de casi un 7% en Zaragoza. Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento ha impulsado ya la futura comisaría de la Policía Local en El Gancho, uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. El objetivo es que podamos tener un efecto disuasorio, que podamos, aunque la competencia, como sabemos todos, es de Policía Nacional, poder evitar que haya episodios de riesgo para los vecinos y que en general incremente la seguridad ciudadana. La comisaría, que estará en el Parque de Bomberos, es una propuesta de Vox incluida en su programa electoral. Desde este partido aseguran que los vecinos están hartos de la delincuencia y pide a delegación del Gobierno que tome medidas. Su competencia, que como les recordaban, no es su competencia, la criminalidad, hace los deberes y Vox hace los deberes y hace lo que prometió desde esta institución. Pero es ahora la delegación del Gobierno quien tiene que tomar conciencia de la problemática y quien tiene, desde luego, que intervenir en esta zona, porque así lo piden los vecinos. Están cansados de denunciar la ocupación ilegal en todas estas calles del Gancho. Las obras estarán finalizadas en 2 meses y la comisaría abrirá en horario de tarde y noche para reforzar la seguridad en El Gancho.